Hemos leído ya, terminado el pasaje de Hechos capítulo 13 y desde el versículo 42 hasta el 52. Esto nos queda del capítulo 13 y de lo que aconteció en un lugar llamado Antioquía de Pisidia. No es la misma Antioquía del capítulo 13. La otra Antioquía es Antioquía de Siria. Son ciudades distintas, distantes una de otra, si no me equivoco, con más o menos 500 kilómetros. Antioquía de Siria a Antioquía de Pisidia. Esto ocurre en Antioquía de Pisidia. Oposición esperable. Eso es lo que vemos aquí. Pablo ha concluido el sermón. Eso lo vimos el domingo pasado, ¿recuerdan? Pablo predicando y presentando a este Dios maravilloso. Y concluyó el sermón. Y la congregación ahora, cada uno de quienes han escuchado, debe tomar una decisión al respecto. Porque, hermanos, el sermón no es un discurso para ser admirado. Algunos lo son. Pero ese no es el fin. El fin del sermón es llevar al oyente a que tome una decisión respecto a lo que ha escuchado. Así que aquí está Pablo, el rabino, el erudito. Terminó su sermón y ahora la congregación debe pronunciarse respecto de esto. ¿Qué van a hacer? La elección de qué parte tomar no es difícil porque no se ha comprendido, y esto vuelve a ocurrir. No es que no se comprenda, sino que las consecuencias de esa decisión son las que no las quiero para mí. Entonces muchas veces nos encontramos con que alguien nos dice: muy bonito el sermón, muy bonito, realmente me llenó. ¿Sabe qué? No, me llegó aquí. Pero eso es todo. No hay ninguna decisión. No hay un acto de contrición, de arrepentimiento, de volverse a Dios. No, se quedaron solo con las palabras. Eso no sirve, hermanos. Hay una elección que no es difícil porque no se comprende, sino que porque las consecuencias de esta decisión, entrañan cambios radicales en la persona. Por un lado está la promesa del perdón de los pecados. Esto es bueno y es agradable a los oídos, porque ¿quién no querría, cierto? El pecado es un problema para el hombre, por lo tanto, si hay un ofrecimiento de perdón de pecado, claro que lo voy a escuchar. Pero el medio por el cual es ofrecido no tiene alternativas. El perdón de los pecados es solo por medio de Jesucristo crucificado y resucitado. Y esto tiene algunas implicancias, porque si solo Dios puede perdonar pecados, como nos dice allí en Mateo capítulo 9, los primeros 8 versículos, solo Dios puede perdonar pecados, ¿de qué se sigue entonces que Jesucristo es Dios? El versículo 38 de Hechos 13 nos dice que por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. En el capítulo 4, versículo 12 de este mismo libro de Hechos, el apóstol Pedro dirá algo muy parecido. Dice: porque y en ningún otro hay salvación, ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces es por medio de Él, por medio de Jesucristo, que todo el que cree es justificado, es decir, declarado justo delante de Dios. El versículo 39 nos dice Pablo aquí en Hechos 13: por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado en Él, en Jesucristo es justificado todo aquel que cree. Recordemos aquí que
este auditorio de Antioquía de Pisidia, de Iconio, que es el pasaje que sigue, Listra y Derbe, que son las ciudades que aparecen en el capítulo 14, estas ciudades forman parte de Galacia, y es a ellos, a los Gálatas, que se dirigirá luego en una carta que es exclusiva, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Es escrita a estas iglesias, ahí, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Y en esta carta el apóstol insistirá, tal como lo hizo en el sermón, que el artículo principal de la fe cristiana, de la doctrina cristiana, es que todos y cada uno debemos ser justificados únicamente por la fe en Jesucristo, sin ninguna contribución de la ley ni ayuda de nuestras obras. Hermanos, esto tal vez lo recordemos porque se repite muchas veces a lo largo del año. Pero las implicaciones de esto como que no nos damos cuenta de que solamente Jesucristo es quien justifica. De nada sirven mis obras aparte de Jesucristo. No es que bueno, yo voy a tratar de mejorar. No, yo así no, voy a hacer esto. Pues tengo que mejorar, tengo que hacer este esfuerzo. Se está engañando quien así piensa, porque solo Jesucristo es quien justifica. Y es aquí donde el mensaje del Evangelio choca frontalmente con la mente carnal, porque el hombre quiere ofrecer algo. No porque el hombre sea generoso, sino porque quiere alimentar su orgullo, quiere tener algo de qué vanagloriarse. Y al hombre no le falta de qué sentirse orgulloso, si hasta se llega a la paradoja de que se siente orgulloso de su humildad. Él considera que tiene algo que ofrecer. Y este es el denominador común de todas las religiones, incluidas las pseudo-cristianas. ¿Cristo? Sí, claro que sí. Pero solo porque tiene algo que a mí me falta. Yo no llego al 100 de la perfección. Me ayudaría Cristo. ¿Se entiende? Eso no es cristianismo. El hombre que piensa así es, a sus ojos, el suplemento para su virtud. Cristo es lo que le falta para ser virtuoso completo, porque él ya en sí tiene algo de virtud, pero ahora con Cristo, ya está completo. Esto no es el Evangelio. Rechazar sus obras como malas e innecesarias, ni se te ocurra, porque lo deja sin nada a qué aferrarse. En esta situación cada uno construye su propio camino de salvación y bueno, Dios tendrá que amoldarse. Años de religiosidad no pueden ser rechazados. Tampoco la exhibición de mis virtudes, ni mi presunción de bondad, mis aciertos y mis habilidades. Todo esto de algo tienes que contar, pues. Una vez un hombre me decía, ¿usted me quiere decir que yo más de 50 años en el Evangelio y que nada de esto sirve? ¿Acaso no he sido yo fiel al Señor? Y yo dije, sí. Nada de eso sirve si usted no ha depositado su fe en Jesucristo y se ha arrepentido de sus pecados. Nada de eso sirve. El camino hacia el infierno muchas veces parte desde el mismo salón de la iglesia. Porque hombres y mujeres engañados de que domingo tras domingo, cada día del Señor, escuchan la palabra del Señor, cantan y oran, creen que por eso ya Dios está agradado de ellos. Y ahí le añaden entonces sus propios méritos. ¿Cómo no voy a ser salvo? Oiga, sí, yo voy todos los domingos a la iglesia, pues. Ese es el error, hermanos. Cristo es el que justifica.
y bendito sea su nombre, que nada de lo que yo haga contribuye a mi salvación. Si obro porque Él ha obrado en mí primero. Y lo que obro, lo obro para la gloria de Dios, no para mi salvación. Obro porque soy salvo, no para ser salvo. Bendito sea su nombre. Así es como razona la mente carnal. Y al razonar así, rechaza el único mensaje de salvación, porque rechaza al Salvador. Pablo recuerda a sus oyentes la solemne advertencia de los profetas al rechazo de la salvación provista por Dios. Y eso lo tiene ahí en el versículo 41, cuando él recuerda las palabras del profeta Habacuc y las cita y le dice: mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desaparecer. No se andaba con chicas Habacuc. Menospreciadores, miren, mejor que desaparezcan. No querrán ser hallados cuando venga el juicio de Dios sobre sus vidas. Y en tiempos, lo que anunciaba Habacuc vinieron los caldeos y arrasaron Jerusalén y se llevaron cautivos a todo el mundo, y ahí dejaron unos poquitos. El juicio de Dios llegó, pero ellos no lo escucharon. Y aquí estamos nosotros ahora, 2 milenios después, ante la misma disyuntiva. Nada ha cambiado, ni la salvación provista por Dios, ni la condición del corazón humano. Ambas son iguales. O eres salvo o estás perdido. O aceptas las condiciones de Dios o las rechazas para tu propia ruina. No hay términos medios aquí. Terminado el culto, porque terminó el sermón, terminó el culto, Pablo y Bernabé se disponen a salir. Algunos se pueden imaginar que los ignoraron. ¿Quién conoce a esto? ¿Qué se han imaginado? Pensando en sus corazones. Miren lo que nos vienen a decir. Los ignoraron porque se sintieron ofendidos por las implicaciones del sermón. Así pasa el día también. Así pasa el día también. Y hay quienes se ofenden, pero prefiero 1000 veces que ese enojo sea dirigido a mi persona cuando predico, y no que un día comparezca ante el trono de Dios y se le diga: no te conozco. Y más encima a mí me van a decir: no fuiste fiel al pregonar mi palabra. No, hermanos, quienes amamos la grey del Señor, tal como el Padre ama a sus hijos, y cuando el hijo se cae y se hace una herida en la rodilla, ¿quién no se cayó alguna vez y se peló la rodilla? Qué doloroso, ¿cierto? Y antes no había tanto cemento, había más tierra, y quedaban las rodillas negras, sangrantes, con piedrecitas chiquititas, y uno no quería ni tocarse. Y lloraba a más no poder, era doloroso. ¿Y qué hacía la mamá o el papá? Lo dejaba así, al grifo de agua, y a refregar la pierna. Qué crueldad, ¿no? Pero era necesario, porque si no se hacía así, esa rodilla se inflamaba y se podría y dolía por días. En cambio, con esa curación artesanal, qué posta, ni qué sapo, ninguna cosa, ahí, agüita no va, y ahí quedaba. Uno lloraba un poco, claro, porque dolía, pero al otro día andaba como si nada, vuelto a ver lo mismo. Y Dios será menos amoroso
¿Nos dejará a nosotros vivir con esas heridas podridas? No, Él las curará. Él las curará. Entonces, aquí hay algunos en esta ocasión donde predicó Pablo, algunos que se sintieron ofendidos, pero habían otros que querían oír más. Había hambre de Dios en sus vidas. Qué curioso esto, hermanos, que a algunos eso les cae como que fuera maná celestial, es un alimento para sus almas, y otros cierran completamente la puerta a la voz de Dios. Y estos que tienen hambre de Dios en sus vidas, estos desean seguir escuchando. Estos encontraron el sermón corto. Qué corto fue el culto, no sé cómo se me pasó la hora. El versículo 42 dice que los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Miren, aquí no es el principal de la sinagoga el que dice: Rabino Pablo, por favor, el próximo sábado, el próximo Shabbat, por favor venga y síganos hablando de estas cosas. No, son los gentiles, los prosélitos del judaísmo, aquellos que al escucharlo le dijeron: queremos oír más, vengan el próximo Shabbat, nosotros queremos oír más, queremos escucharles hablar de estas cosas. Se despiden de ellos de la congregación, se cierran las puertas de la sinagoga, pero los piadosos, dice el texto. ¿Quiénes son estos? Aquellos que practican la piedad, aquellos que adornan la fe que profesan con buenas obras. Estos son los piadosos. No son los que tienen cara de espirituales, no. Los piadosos son aquellos que adornan la doctrina con sus buenas obras. Los piadosos, tanto judíos como gentiles, que están presentes en el servicio, siguen ahora a Pablo y a Bernabé. El culto terminó, se está yendo Pablo y Bernabé, pero allá van ellos. Han encontrado afinidad de propósito y cercanía de corazón. Ellos quieren compartir más, son hermanos, razón por la cual no es extraño que les persuadan, nos dice el versículo 43, a que perseveren en la gracia de Dios. Durante la semana, pasó una semana entre un servicio y otro, y ellos compartieron lo que habían escuchado. Aquí podemos imaginarnos a los gentiles presentes en la sinagoga, los prosélitos piadosos, que en su afán por compartir las buenas nuevas, no dudaron en compartirlas con otros gentiles. ¿Sabes que Dios tiene un plan? Y en este plan nos incluyó a nosotros los gentiles. No es solamente para los judíos, sino que Él quiere bendecir también a los gentiles. Él ha levantado a un Salvador que es Jesucristo. Así me lo imagino a ellos compartiendo con sus amistades. Ellos que habían salido de las tinieblas del paganismo, con alegría y gratitud ahora compartían el mensaje liberador con los que aún estaban en tinieblas. Se ve que trabajaron mucho en esto, puesto que Lucas nos dice en el versículo 44 que al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Esta fue obra de estos hombres. Qué alegría, ¿no? Por fin la sinagoga estaba repleta y había mucho interés en escuchar las exhortaciones emanadas de la ley y los profetas, porque esas eran las escrituras que tenían en ese momento. No estaba el Nuevo Testamento. Entonces ahora nos encontramos, imagínense, van el Shabbat, van los judíos piadosos, y no falta ahí el que llega un poco tarde y ve que está lleno. ¿Cómo se sentiría usted al llegar y está, bueno, ¿qué pasó?
y los ve, y por la manera de vestir y de hablar y los olores de algunos, estos no son prosélitos. ¿Vienen? ¿A qué vienen? No, queremos oír al rabino Pablo. Nos dijeron que hoy día él va a hablar. Es que me contó mi amigo, él viene aquí. Y él cambió su vida cambió completamente. Y yo quiero lo que él tiene, y quiero escuchar a Pablo. ¡Qué alegría! Se llena la sinagoga, hay gente afuera, no pueden entrar todos. Los judíos de la sinagoga, ellos debían ser luz para las naciones, pero en vez de ser luz, ellos más bien emanaba de ellos oscuridad, eran fríos y orgullosos, religiosos. Y en vez de experimentar alegría, ellos se resintieron. Se llenaron de celo, dice el versículo 45. Y en su odio y rechazo no dudaron en contradecir a Pablo, llegando al extremo de blasfemar. Así pasa también hoy. Congregaciones que por años languidecen. Se conocen entre sí esos poquitos que van y se alaban unos a otros. Aquí estamos, los mejores pues, los perdidos están afuera. Y nos abrazamos y nos recomendamos unos a otros. Somos mejores que el resto. Hablan siempre de lo mismo, se conocen de memoria, han dejado de ser casas de oración y se comportan más bien como si fueran una sede social. Pero un día llega un desconocido que ama a Dios y cree a su palabra. Dios lo usa y comienzan a interesarse en lo que la Biblia dice. Comienzan a crecer, y aquellos que debían estar contentos más bien son los primeros en oponerse, en contradecir y en murmurar. No lo admitirán, pero eso es lo que tenemos aquí: celos amargos y contención. Ellos, los que llevan años, nosotros somos los fundadores, me dijo una vez alguien, fundadores de esta congregación, y yo llevaba como más de 6 meses en esa iglesia y nunca lo había visto a la fundadora. Era una de las fundadoras, pero era de la fundadora. Llevan años. Ellos saben hacer las cosas. Ellos son los sabios y los entendidos. Ellos saben cómo deben hacerse las cosas. Pero la palabra de Dios los desnuda. En Santiago capítulo 3, versículos 3 y 14 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Es a estos sabios y entendidos, celosos y contenciosos, que el apóstol les dice, versículos 15 y 16 de Santiago 3, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Contrario a lo que muchos llegan a pensar, la aparición de la oposición, de las contenciones y de los celos amargos no indican la ausencia de Dios. Allí donde está la verdad, está Dios. Como dice Santiago en 3:13, aquellos que están del lado de la verdad no podrán menos que mostrar por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Lo opuesto también es cierto. Allí donde hay celos amargos, dice el apóstol, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esto debemos grabarlo en nuestros corazones, porque
Porque si en las congregaciones, hermanos, como vimos hace unos domingos atrás, se levantan ancianos, pastores que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, ¿qué quedará para la congregación en general? Nadie está libre. Y no existe vacuna contra los celos y contenciones. Si hubiera, yo quisiera ser el primero en vacunarme contra eso. No hay vacunas para esto. Cada cual debe examinar su corazón y examinar su entorno. Y si llegado el caso, es testigo de estos conflictos, porque los habrá, porque los hay, así lo dice la palabra de Dios. Se deben manifestar aquellos que no son de Dios. Si hubiera llegado el caso, somos testigos de estos conflictos, no debemos temer tomar partido por la verdad. La paz es buena, pero nunca a costa de la rendición a la maldad. Santiago 3:17 nos dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Parece que este texto no está en muchas Biblias hoy día. ¿Por qué? Porque somos engañados, fácilmente engañados por el carisma de alguien, y no nos detenemos a ver lo que la palabra de Dios, que debe ser nuestra guía, dice respecto a cómo examinar las situaciones y las personas al interior de las congregaciones. Pablo y Bernabé, a pesar de la oposición, no cambiaron su mensaje. Ellos tenían claro que era necesario que las buenas nuevas fueran anunciadas al judío primeramente, como dirá más adelante a los romanos, ¿recuerdan? En 1:16, al judío primeramente y también al griego. Y esta prioridad la podemos ver en los viajes de Pablo. No es que porque se levantaron los judíos ahí en Antioquía de Pisidia, se levantaron los judíos y dijeron: miren, ¿saben qué? Ya, nada más con esta gente, nos volvemos a los gentiles. No, ellos sabían. Pablo tal vez recordaba: yo fui peor que ellos, porque yo los llevé presos, yo los sacaba de sus casas para llevarlos a la cárcel, y a muchos de ellos yo los obligué a blasfemar. ¿Quién soy yo para condenar la conducta de estos impíos que están en tinieblas? Y así él persistió y siempre lo tuvo como prioridad en sus vidas. Lo podemos ver en los viajes de Pablo. Por ejemplo, en el capítulo 17, versículo 2, donde nos dice que Pablo acostumbraba a ir a las sinagogas o el lugar de reunión, si no lo había, como se desprende de Hechos 16, versículo 13. Allí en Filipos no había una sinagoga. Se reunía la gente a orar junto al río. Y allí fue Pablo y Bernabé a hablar del Evangelio al judío primeramente. Pero si ellos rechazan el mensaje, la palabra no quedaba presa, correría en el mundo gentil. Y así lo entendió Pablo. El dejar a sus hermanos de sangre no fue una decisión apostólica. No obedeció al natural deseo de llevar una vida tranquila y libre de sobresaltos. Podríamos pensar, bueno, obviamente, si estos judíos se levantan y blasfeman y contradicen, ¿para qué vamos a ir de nuevo a ellos? Mejor vamos donde no nos pasa esto. No es natural eso. Pero esa no fue la decisión de Pablo. No fue motivada por estas cosas, porque ese es el deseo natural. Y a propósito de esto, hermano, quiero recordarte que si eres cristiano, te has identificado con Cristo. Los enemigos de Cristo, por ende, son tus enemigos.
Del momento que te identificaste con Él, te has convertido en blanco para los ataques de Satanás y de sus lacayos. Así que, por tu bien, más vale que abandones la idea de una vida tranquila y libre de sobresaltos. La vida tranquila y libre de sobresaltos te espera en la glorificación, pero en tanto que estés aquí en la tierra, te espera lucha, conflicto, trabajo. Decíamos que Pablo y Bernabé no tomaron la decisión de volverse a los gentiles para complacerse a sí mismos, sino que lo hicieron en cumplimiento del mandato de Dios dado por medio del profeta Isaías. De sus palabras, cita en el versículo 47, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Luz para los gentiles, salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, cuando oyeron esto, nos dice el versículo 48, se regocijaban y glorificaban al Señor. Porque ellos, hermanos, los gentiles, conocían al Señor por medio de los judíos. Y los judíos enseñaban que para gozar de la bendición de Dios, los gentiles debían hacerse judíos. Y aún así, eran bendecidos como de segunda mano. No era lo mismo que ser judío. Por eso le llamaban que eran prosélitos. No son judíos. Había una distinción. Pero estos misioneros les mostraban con las mismas escrituras que Dios había hecho provisión para ellos, que el deseo de Dios era bendecirlos, igual como el pueblo de Israel podía disfrutar de la bendición de Dios si se arrepentía y iba a Él en obediencia. Oían que la luz del Evangelio también era para ellos. ¿Cómo no iban a alegrarse? Hubo entre los gentiles quienes respondieron a la palabra predicada y creyeron. Estos son descritos como que estaban ordenados, destinados, predestinados a la vida eterna. El versículo 48. Respecto de este texto, es curiosa la gimnasia teológica que realizan algunos autores para negar lo que el texto dice o para minimizar el impacto del texto. Ellos quieren hacer que creamos que aquí, en este versículo, se habla de la disposición de cada cual a creer. Y ellos dicen así: todos los que se dispusieron para vida eterna, creyeron. ¿Es eso lo que dice el texto? No. Ni en nuestro idioma, ni en ningún idioma. Creyeron, dice, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pero debemos preguntarnos, vamos a suponer que tienen razón con esto, que los que creyeron fueron los que dispusieron su corazón para creer. Vamos a suponer que es así. Debemos preguntarnos, ¿cuál es la disposición natural del hombre? ¿No dice acaso Génesis 6, versículo 5, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal? Alguien podría decir, bueno, pero eso fue antes del diluvio, esa gente sí que era mala. Pero ¿cuándo la gente cambió? No repite el mismo concepto vez tras vez la Escritura, como lo ejemplifica Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11. No hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Acaso, hermano, es posible disponerse para la vida eterna sin buscar a Dios, que es quien la da? No, mis hermanos. La Biblia dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Por lo demás, la doctrina de la elección está sólidamente anclada no en uno o dos textos,
sino que en todas las Escrituras. Y estarás de acuerdo conmigo en que cambiar las disposiciones del corazón solo cuando obra en él el Espíritu Santo de Dios. Dios debe obrar primero para que el hombre desee la salvación. Nosotros, librados a nosotros mismos, jamás querremos abandonar el pecado y volvernos a Dios. No. Como lo dice Santiago, de una manera muy gráfica, hasta repugnante, pero él lo dice así. Dice que vuelve la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Vuelve el perro a su vómito. Es su naturaleza. Ahora, estos gentiles convertidos, unidos a la predicación apostólica, difunden rápidamente el mensaje del Evangelio. Así llegó el Evangelio a Galacia, que era el territorio donde estaban, como dije, estas ciudades de Antioquía, de Pisidia, de Iconio, de Listra y de Derbe. Este crecimiento no fue sin oposición, llegando incluso a la expulsión violenta de la ciudad. Nota aquí, hermano, la manipulación maliciosa que hay aquí. Y recuerda que Satanás repite sus actos en la historia. Lo hizo antes y lo volverá a hacer. Usará a sus ministros de pecado, en este caso a los judíos, para manipular, y nota lo que dice el texto, a mujeres piadosas y distinguidas. ¿Cómo uno dice? ¿Leí bien? ¿No habré leído mal? Este es otro versículo que uno no sabe qué pensar. Cuando Pablo, despidiéndose de los ancianos de Éfeso, allí en Hechos 20, les dice: yo sé que después de mi partida, de entre vosotros, y son todos ancianos, son todos presbíteros, son todos pastores los que están con Pablo, de entre vosotros se levantarán hombres inicuos. Es difícil entender eso. Y aquí nos encontramos con que estos hombres, enemigos del Evangelio, manipulan ahora a mujeres piadosas y distinguidas. No a cualquier mujer, no, a las piadosas y distinguidas. ¿Leímos bien? Sí, leímos bien, dice eso. Estas mujeres piadosas y distinguidas no fueron usadas para el avance del Evangelio, sino para ponerle freno a la predicación. Hermanas, si estas mujeres piadosas fueron engañadas para hacer la obra del diablo, ¿qué no se hará con aquellas que no son piadosas? ¿Cómo serán usadas aquellas mujeres que llevan una vida descuidada y carnal? Pregúntate eso. Si no eres usada por Dios para el avance del reino, solo te resta pedir misericordia para cesar de hacer la obra del diablo. Y algo más debemos preguntarnos aquí. ¿Cómo es que una mujer piadosa le presta oídos al enemigo? Lutero decía: yo no puedo, hablando de eso, de los pensamientos perversos que vienen a la mente, él decía: yo no puedo impedir que los pájaros revoloteen alrededor de mi cabeza, pero puedo impedir que hagan nido en ella. Puede ser muy piadoso. Me reí mucho cuando mi suegra me contaba que estaba en una vigilia de oración y ella estaba orando y de repente como que la vence el sueño y se encontró orando por el Colo-Colo. Pasan cosas ahora en los momentos que hemos decidido: me voy a dedicar al Señor. Y uno se pone a pensar:
y llegan pensamientos de muchas barbaridades, de cosas que no tienen nada que ver con la intención del corazón. Esas cosas pasan, vienen. Pero aquí a lo que yo voy es esto, hermanos. ¿Cómo es que mujeres piadosas no son mosquitas muertas? No son mujeres que se hacían las piadosas. No, Lucas reconoce en ellas y eran reconocidas. No, es mujer piadosa, distinguida de la ciudad. ¿Cómo es que prestaron sus oídos para oír al enemigo? Pensé mucho en esto. Y creo que Génesis capítulo 3 nos puede responder esta inquietud. Eva estaba sujeta a Adán, pero dejó de estarlo cuando ella escuchó y dialogó con la serpiente. Así que, hermana, y podemos tomar nosotros también para curarnos en salud, como decía un español amigo mío. Si eres conocida por tus buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, cuida tu corazón, que éste sea de tu Señor y de tu marido. Cuida tu corazón. De otra manera, el recuerdo de tus buenas obras no va a evitar tu engaño y extravío. Y serás una mujer más peligrosa. ¿Por qué? Porque así engañada podrás engañar a otro, porque van a decir, pero ¿cómo si la hermana fulana es un ejemplo para mí? Pues ¿no ha pasado eso? Sí, hermanos. Como decía el obispo Ray, guardaos de los hombres. Eso lo dijo el Señor. Y el obispo dijo, aquí no dice guardaos de los hombres malos, dice guardaos de los hombres. Porque muchas veces cuando nos dejamos guiar por los hombres, cometemos los mismos errores que ellos cometen. Entonces, mi hermana, cuide su corazón, que este sea de su Señor y de su marido, para que sea librada del engaño. El otro grupo que encontramos aquí manipulando para perseguir a los misioneros fueron los principales de la ciudad, los políticos. Era que no, aquí no hay novedad. Ellos estaban ahí para salvaguardar el orden público. Era su deber y hacían todo lo posible para evitar los conflictos y que estos lleguen a tumultos, porque los romanos no toleraban poblaciones sublevadas y ellos no distinguían entre buenos y malos ciudadanos. Es como en tiempos de violencia, cuando hay violencia de parte del Estado, primero se dice dispara y después pregunta. Así, eso viene de los romanos. A ellos no distinguían. No había un interés por la verdad. La religión les daba lo mismo, siempre y cuando propiciara o hubiera un clima de paz. No había un interés por la verdad. La paz era lo que se buscaba. Así es como este extraño grupo de judíos conocedores de la palabra de Dios, no son ignorantes, conocedores de la palabra de Dios. Ellos iban a la sinagoga, todo chaval, guardaban la ley y podían tal vez recitársela de memoria a usted. Bueno, esta gente se unió a estas mujeres piadosas y distinguidas, y estos dos grupos se unieron a los políticos de turno para perseguir a los enviados del Señor y terminan así expulsándolos de la ciudad.
Mírate. Lecciones para nosotros aquí hay muchas. Todas derivan de la proclamación de un mensaje fiel a las Escrituras. Estas, fielmente expuestas, traerán bendición a los hijos de Dios, pero también van a atraer las iras de los inicuos. Y la maldad, hermanos, no siempre la veremos en blanco y negro. Habrán las mujeres piadosas que se opondrán y manipularán a su vez a sus maridos. Y nunca los que se levanten en contra reconocerán que lo hacen por celos o envidia. No, más bien expresarán motivos altruistas, como: no, estamos preocupados por la gloria de Dios, por la santidad de la grey, o la otra, la pureza del Evangelio. Si solo escuchamos sus palabras, seremos confundidos. Debemos ver sus obras, como nos aconseja Santiago 3:13. Esto debiera ser evidente. Pero si aún así dudamos, debemos esperar en el Señor, ya que los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Es lo que Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 5, versículos 24 y 25. Hay una guía, hermanos, para permanecer fiel al Señor, aún en medio de los conflictos, en una congregación en la cual se levanta oposición. Hay guía, hay dirección. También, y respecto de la elección, los que son elegidos, los ordenados para vida eterna, no lo son para que sean una raza a admirar. No, somos elegidos para dar testimonio de Jesucristo, para llevar la luz allí donde hay tinieblas. Para eso somos elegidos. Termino con la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois presente, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué alegría! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que te jactes de ello? No, mi hermano. El texto dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! A Dios sea la gloria. Amén. Oremos, hermanos.